Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Decía Mafalda eso de la vida moderna es más moderna que vida. Y es que en los tiempos que corren parece no haber lugar para lo elemental y lo verdaderamente importante. Las tecnologías, el consumo, las prisas, los malos hábitos nos hacen caer en una dinámica que, como consecuencia, ha disparado los niveles de ansiedad y estrés en la sociedad. Para volver a recuperar el timón y las riendas, al menos durante el ratito que dure esta entrevista, he invitado hoy al podcast a María del Mar Jiménez Redal, una apasionada del hogar, de la cocina y de las vivencias positivas alrededor de los fogones, quien un día cambió la ciudad de Barcelona por un pequeño pueblo en La Rioja, donde ha construido su vida en un entorno más rural junto a su familia. Ella es socióloga, formadora, conferenciante y articulista sobre temas de vida sana y alternativa. Es además autora de los libros Hogar Terapia, Cuidar de tu casa es cuidar de ti y del planeta, y de la despensa saludable, la revolución en tu cocina. Bueno, María del Mar, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Pues muchas gracias a ti por invitarme, que cómo resistirse a un podcast que se llame Metamorfoseando, que es prácticamente el objetivo vital de la vida de cada persona, ir evolucionando y llegar a un momento de pasar de oruguita a mariposa, cada uno adaptado a sus circunstancias. Totalmente, y por esta fase de evolución me gustaría empezar, ¿no? Porque al final, pues, como una persona como tú, cambia una gran ciudad como Barcelona para sumarse un poco a ese fenómeno más neoruralista y trasladarse a un pueblo pequeñito en La Rioja con su familia. ¿Cómo ha sido el cambio? ¿Cómo era antes un día en tu vida y cómo es un día ahora en la vida de María del Mar? Ocupada, quiero decir que al final que vivas en el fin del mundo o vivas en Manhattan, como tengas que trabajar, tengas hijos, familia, amigas, inquietudes, o sea, vas a estar ocupada igualmente, pero el nivel de ruido, de exigencia, el oxígeno que respiras, es completamente distinto. Pero quiero decir que una persona... Yo suelo decir a mis alumnas que todas somos multitalentosas y multiapasionadas, entonces con este perfil es que da igual que estés en Siberia o en Shanghái, que siempre vas a tener mucho que hacer. Bueno, has dicho que yo me fui de Barcelona, tengo que decir, yo he hecho dos grandes cambios en mi vida y los dos han sido por amor. Yo nací en Vizcaya, o sea, y cuando acabé la carrera me enamoré y entonces fui de Getxo en Vizcaya a Barcelona a trabajar, pero vivíamos en Castelldefels por amor al que todavía es mi marido, que se llama Ángel y es mi socio. Una de las situaciones más curiosas que existen, acostarte con tu socio. Quiero decir que es emprender juntos, o sea que también tiene sus curiosidades y sus anécdotas. Entonces yo dejé pues mi vida de familiar y mi primera etapa de mi vida y me fui. Mi marido y yo nos conocimos en el pueblo donde veraneábamos, que está en La Rioja Baja, más cerca de Soria que de la imagen idílica de viñedos que tiene la gente de La Rioja, que es más La Rioja Alta. O sea, nosotros estamos pues en la parte de abajo y nos conocimos allí porque nuestros padres, o sea, que tenían edad distinta, pero nuestros padres en ese éxodo rural que hubo en España de los 50 a los 70 más o menos, pues se habían ido uno para Cataluña y otro para el País Vasco, que es donde en las políticas de entonces habían reagrupado la industrialización y dado salida. Y en aquel entonces nosotros somos como aunque el movimiento es minoritario, es como un éxodo inverso. Nosotros 50 años después hemos deshecho el camino andado. Y mucha gente que dice, jo, qué mérito o qué valiente eres de vivir en un pueblo y les tengo que bajar a tierra y desmentir. O sea, de eso nada.
Quiero decir, en el siglo XXI, con calefacción, da igual que sea de pellets, de gas, da igual, o sea, con placas solares, lo que quieras. En el siglo XXI, con calefacción, coche, congelador, Netflix e Internet, vivir en una aldea perdida tiene mérito cero. O sea, nada que ver con la época de nuestros padres, que incluso cuando ellos se fueron, bueno, no se fueron, nuestros padres no se fueron voluntariamente, nuestros padres y toda la generación española de esa época fueron expulsados de su territorio. Es decir, si te cierran el colegio o incluso los ambulatorios, en esa época estabas casi abocado a morirte de hambre o pura supervivencia. Entonces, quiero decir dos cosas como declaración de intenciones. Uno, que vivir hoy en un medio rural, sea en el área metropolitana de una gran ciudad, en una provincia cercana o en un pueblo perdido, nosotros vivimos en un pueblo de 100 habitantes, tiene poco mérito a nivel de confort y calidad de vida, porque la sociedad y la tecnología ha avanzado mucho. Y luego cuando la gente se frustra y hay una generación, hay una filosofía equivocada, que es de que tengo derecho a conseguirlo todo y encima ya y como quiero, aquí hay una equivocación. Nosotros tenemos el derecho de intentarlo. Es decir, a mi padre y a mi suegro, ambos, que en paz descansen, no tuvieron ninguna oportunidad con 14 años que fueron Mi padre fue a una central térmica o ya no recuerdo qué, y mi suegro a los talleres catalanes de la época. No tuvieron la oportunidad de intentar quedarse en el pueblo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de intentarlo, que puede salir bien o no según tu baremo de éxito, que esto es absolutamente relativo y subjetivo. Entonces, eso quiero decir, que vivir en un pueblo en España, no sé, en otros continentes, con todas las facilidades que tenemos ahora, incluso que pueden ser austeras, o sea, una casa prefabricada, o sea, ahora tenemos posibilidades infinitas, low cost, o sea, modelos de casas de paja, de adobe, o sea, desde lo más hippie a lo más pijo que te imagines. O sea, mi suegro, cuando tenía que venir hace 40 años, igual tardaba 6 o 8 horas el tren. Y ahora te colocas son 450 entre La Rioja Baja y Cataluña. Quiero decir que nada que ver. O sea, que no tiene mérito en ese sentido lo que es el nivel de vida y que nosotros tenemos algo que a nuestros padres se les negó o a nuestros abuelos, depende de quién nos escuche, que es la oportunidad de intentarlo. Y eso es lo que ha dado Internet y el emprendimiento, porque durante un siglo se ha separado la economía y la educación de los hogares, hasta la industrialización. A finales del siglo XIX, más o menos no había división entre la vida pública y la privada. Es como los gremios en la Edad Media. Criábamos en casa, te ganabas el jornal en casa, luego ya con las fábricas y con los colegios, pues se separan las familias. Pero más o menos y ahora las cosas han cambiado mucho y el confinamiento lo ha acelerado. Ahora tenemos la oportunidad del emprendimiento digital, que todavía, bueno, es semi-incipiente, pero ahora tienes la oportunidad de conseguir unos ingresos sin depender del Estado, que quiero decir que tú puedes teletrabajar o ser jubilado y puedes estar en Cuenca o en Marbella, donde quieras, pero que en estos momentos en el siglo XXI podemos conseguir, podemos ser autosuficientes financieramente viviendo donde queramos. Y hace 20 años igual solo lo podían hacer algunos profesionales liberales, pero ahora está al alcance de cualquiera, que no significa que sea rápido, ni fácil, ni indoloro, pero las opciones existen. Sí, más que mérito o no mérito, a mí me parece que tiene mucho valor porque es una decisión consciente, ¿no? Vosotros habéis elegido un modo de vida en base quizá a vuestros valores, a vuestras prioridades, y a lo mejor esto es algo que mucha gente no hace, ¿no? El preguntarse, bueno, realmente yo estoy viviendo en Madrid porque mi trabajo está en Madrid, pero me horroriza esta ciudad, o estoy viviendo porque es una decisión elegida, ¿no? Y nace de mí. Al final yo creo que, bueno, tendrá sus ventajas, tendrá sus inconvenientes, pero sí es verdad que a la hora de reducir el estrés o la ansiedad, el vivir a lo mejor en zonas pues más pequeñas, ¿no? Donde las distancias se acorten y demás, pues bueno, está claro que no dependes tanto del tráfico y de todo lo que eso genera, ¿no? El ir corriendo de aquí para allá, el nivel de autoexigencia que tenemos hoy en día,
de nuevo, pues es una decisión deliberada, ¿no? Sí, bueno, tienes toda la razón en lo que dices. Ahora vamos a profundizar. Yo diría que es una decisión voluntaria, que ya es mucho en un mundo de inercia y de zombies. Sobre todo ahora, yo estoy viendo una falta de discernimiento social que me asusta. Pero antes te he dicho que hice 2 decisiones por amor. Y luego te he dado el sermón del éxodo rural porque quiero que quede claro, porque a veces nos quejamos, he estudiado arquitectura, tengo 200 másters y el mercado y el Estado no me ofrece nada. Y, oiga, mire cómo estaba su abuelo, ahora tenemos, solo que hay que espabilarse más. Entonces yo primero me mudé de Vizcaya a Barcelona por amor y luego nosotros tuvimos un hijo en el 2005 y cuando era un bebé, tenía 1 año de vida, yo ya vi claro que Mafalda es visionaria, o sea, que la vida moderna es más moderna que vida. Y yo trabajaba en investigación de mercado, era ejecutiva, viajaba mucho, mi estilo de vida era incompatible no con un bebé, con un periquito. O sea, era incompatible porque hay trabajos que se pueden conciliar, otros no, porque tienes que tener un 200% de implicación y sabes cuándo entras, pero no a qué hora de la noche sales, etcétera. Y eso sí que te obliga a enfrentarte entre la espada y la pared. Entonces, bueno, pues fue la decisión. Luego me he dado cuenta con los años que la excusa fue nuestro hijo, pero que solo fue el desencadenante, que aunque no hubiésemos tenido un hijo y que lo queríamos criar con presencia y tiempo, o sea, no voy a hablar del tema de la crianza, quedaría, o sea, como yo veía socialmente que se hacía, para verlo por la noche no es mi modelo que yo tenía de crianza y de familia. Entonces, bueno, pues fueron que los 2 cambios fueron por amor el primero más divertido que el segundo, que fue más doloroso. Y más doloroso te digo porque durante 3 años no dormí, porque Samael se despertaba continuamente, hicimos lactancia prolongada, bueno, muchas cosas. Entonces, cuando llevas muchos meses sin dormir, ya es que o cambias de vida o te tiras por la ventana. Pero bueno, fue una decisión, por supuesto, voluntaria. Y yo lo que vi claro era, pero bueno, aunque no hubiésemos tenido un bebé, es algo, o sea, fue como el desencadenante. Yo creo que mi vida ya era una botella agitada y ese fue la gota que colmó el vaso. Pero habríamos acabado haciendo el cambio de vida igualmente. Normalmente las catarsis, tú sabes, son involuntarias, es decir, un duelo, una enfermedad, estrés, accidente de coche, divorcio, traiciones, que hay más de los que parece. ¿Me dejo alguna? O sea, una de estas cosas graves en la vida es cuando recolocan a la gente. Oye, me han dicho, tengo esta enfermedad grave, no puedo seguir con este nivel de estrés, este divorcio me ha puesto patas arriba, a una persona cercana le quedan pocos meses. Personalmente conozco gente que ha tenido un accidente y se ha quedado en la cuneta y se ha dado cuenta, me podía haber muerto. Voy a entender estas señales. Y en nuestro caso fue voluntario. O sea, no. Nosotros queremos vivir de otra forma y entonces lo que hicimos, yo soy un poco más la locomotora de la pareja, que no significa que mi marido no esté de acuerdo, pero en ese momento fue muy visceral por mi parte y entonces le dije que teníamos que dejar los trabajos. Entonces teníamos un estilo de vida que necesitas 2 sueldos, no nos podíamos quedar en una ciudad, igual Barcelona, Madrid, lo que sea, ¿eh? No podíamos dejar de trabajar y seguir pagando la hipoteca. Entonces, realmente mi objetivo no era venir al pueblo, fue el medio, no el fin. Yo quería dar un volantazo de 360 grados, porque yo sabía lo que no. Es que a veces no sabes lo que quieres, pero sabes lo que no quieres. Ya no quiero esto. Y tienes que dar espacio. Es como un lago agitado, una charca que está totalmente oscura, hasta que no paras de moverla con el palito, no puedes ver el fondo. Pues esto es la vida de casi todos. Hay mucha gente que me dice, ay, y amigas mías, te fuiste a vivir al pueblo para dar clases de cocina. Y yo, no flipes. O sea, si alguien me lo llega a decir en el 2006, le mando a paseo. En absoluto, yo me fui. Y luego, o sea, yo di un volantazo y comencé a andar y luego la vida se abre camino.
¿Cómo iba a saber yo en el 2006 que Internet era incipiente y no existían las redes sociales, que iba a tener el Club Hogar Consciente y una formación titulada Destino la Buena Vida para dar consejos a personas que quieren también mejorar sus vidas? Era absolutamente imposible. Y si me lo dice alguien, vamos, le riño. O sea, no estaba en ninguna, ni de lejos. Por eso que hay que dar espacio. Y hay personas que están en un pozo, Miriam. Entonces hay que salir, yo lo llamo prebuena vida. Cuando tú tienes un problema, sea de salud, sea de estrés existencial, tienes que salir del pozo y desde ahí ya verás a dónde ir. Pero con un dolor de muelas no se puede escribir poesía. No puedes buscar estrategias para ver por dónde vas a tirar, descubrir tu talento, pulirte como un diamante cuando hay o una enfermedad severa o una ansiedad. Tienes que buscar ayuda profesional y salir, bueno, pues que estés sacando la cabeza del pozo y luego ya buscaremos pajaritos. Pero a veces hay que parar, la vida te obliga a parar. Entonces, lo que te decía yo, cuando el niño tenía 1 año, me di cuenta que esa vida, llevábamos mucho tiempo estudiando cursos de desarrollo personal, de mindfulness, de relajación. Era como si mi vida exterior fuese de un tipo. No, al contrario, yo interiormente había evolucionado y cambiado y mi vida exterior no. Era como ser un adulto en cuerpo de niño. Y hay un momento que es incoherente. Y en mi caso fue la crianza desencadenante. Y a dónde iba a ir, pues le dije a mi marido, venga, vamos a pensar, ¿qué haríamos si nos tocase la lotería? ¿Y qué haríamos si nos quedase 1 año de vida? Que es algo que está a la orden del día. Nos fuimos a pasear cada uno por su cuenta, lo escribimos en un papel, volvimos, que es un ejercicio que recomiendo a todos, aunque no quieran cambiar nada, porque además normalmente en pareja vamos con la rutina y se nos olvidan las cosas y son valores que hay que poner, que hay que compartir, que si uno quiere ir al Himalaya y otra persona hacer magdalenas, pues vale, vamos a ver cómo lo podemos conciliar, pero creo que hay que hacerlo aunque no quieras cambiar nada. Y nos dimos cuenta, no sabíamos lo que queríamos, pero, o sea, en concreto no, queríamos paz, espacio, libertad y tiempo. Paz porque no queríamos vivir con estrés y siempre había marrones en el trabajo y te lo llevas a casa, aunque seas un empleado con un sueldo medio, da igual, porque esto parece muy bonito para super ejecutivos que ganan una pasta y dices, te estresas 3 años y ahorras y luego navegas por el mundo, pero no va así en el mercado para la mayoría. Entonces, queríamos vivir sin tanto estrés, tanta presión, tiempo, pues en ese momento, vamos, era urgente, era criar a nuestro hijo como nosotros queríamos, con tiempo, presencia, lactancia en ese momento, acompañarle por las noches, que era cuando más nos necesitaba, quiéreme cuando menos lo merezca, que será cuando más lo necesite. O sea, paz, tiempo, libertad, pues eso, o sea, ya te das cuenta que la vida no puede ser solo estudiar, tener una hipoteca, o sea, ser empleado y poco más, que es lo que yo conocía. La palabra emprendedor ni existía, ni en mi familia ni en mi circuito mental. Paz, tiempo, libertad, pues eso, para criar, para escribir un libro, para que uno trabajase o el otro no, o sea, para no tener los dos la obligación de trabajar para llegar a fin de mes, ser un poco más libres en ese sentido. Y el cuarto, que lo he descubierto de mayor, que es espacio. Estoy completamente convencida de que para desarrollar los talentos en la vida necesitas espacio. Y no es una casa con piscina en absoluto, piscina que yo no tengo, ni jacuzzi, ni tonterías varias, aunque aquí cada persona. Pero si quieres hacer puzzles, necesitas una mesa. Mi hijo, que en su momento montó muchos Legos y ahora pinta Warhammer, que son figuritas para juegos de estrategia, necesita sus mesas. A mí me gusta también explayarme para hacer cosas. También en la cocina, que tengo una isla grande. Y estoy totalmente convencida, y además os comentaba al principio, que este modelo social de hacinamiento en ciudades, ir como pollos sin cabeza de estrés y vida precaria, porque los bajos sueldos son provocados, nos corta completamente las alas
para que podamos brillar en todo nuestro esplendor. Es un pack del que te puedes escapar, pero te lo tienes que proponer. Pero no solo, pero ahí también está el eje espacio. Para desarrollar casi todos los talentos necesitas espacio. Entonces, eso es lo que queríamos y así a grosso modo, que estoy hablando mi hijo tiene 16, de hace 15, y nos dimos cuenta que no necesitábamos una lotería, aunque siempre hubiese ayudado a saldar deudas, ¿no? Y no necesitábamos morirnos, solo que teníamos que dar un golpe en la mesa. Bueno, pues dejamos el trabajo, vendemos la casa, pagamos la hipoteca y nos vamos al pueblo. Y ya estamos un tiempo, te vas tú a trabajar, yo crío al niño y luego cuando empiece el colegio pues buscamos empleo, porque no solo hay empleo en Madrid y Barcelona. Y luego del dicho al hecho fue un trecho, porque justo fue decidirlo y empezar la crisis en el 2007, aunque oficialmente fue en el 10 o en el 12, pero ya el mercado inmobiliario bajó un 30%, es decir, que los números ya no salían y tardamos 3 años en vender el piso porque además nosotros teníamos claro que queríamos quemar las naves como los vikingos. No queríamos probar, alquilo esto y me voy al pueblo, o sea, yo tengo las cosas claras. O sea, si voy me tiro a la piscina, aunque para otras personas es mejor una transición, Pero yo tenía las cosas claras y esto es una de las otras cosas que hay que aprender, el tema paciencia y el tema que tú tienes tus planes, pero la vida que es más sabia que tú y encima que es la jefa, tiene sus propios planes y tú tendrás que ir ajustando. O sea, yo decidí eso. Nosotros decidimos dejar 2 trabajos fijos en aquel entonces, luego se demostró que fijo no hay nada y ojo con los funcionarios en un país con con el nivel de deuda que hay ahora, cuando ya dependemos de otros, o sea que no hay nada fijo, que se lo digan a los griegos, irlandeses, malteses y portugueses que hace 10 años les tuvieron que rescatar y qué implicó a nivel de recortes. O sea, con creer que hay algo fijo en la vida y eso, que nosotros tomamos una decisión y luego tardamos 3 años en ir al pueblo. De hecho, tardamos 4. ¿Y qué pasó en esos 3 años? Pues que no nos arrepentimos ni un solo segundo, pero ya pues el tiempo pasa, iniciamos un blog, vimos que al final, nuestra idea era irnos al pueblo a buscar trabajo por cuenta ajena y como fuimos 4 años después, con todo lo que eso implica, también de menos presupuesto, más frustración, muchas cosas, más maduros, ya dormíamos algo, o sea que ya está muy bien. Porque vivir sin dormir es vivir en trincheras y me escriben muchas madres diciendo, te he escuchado que no dormías, ¿cómo me identifico contigo? Es vivir en trincheras y cuando estás en época supervivencia tampoco estás para muchas florituras, porque hay veces en la vida, que sea con un bebé, cuidando a tu madre con Alzheimer, en un trabajo súper estresante, que el objetivo es vivir cada día y cada semana con dignidad, no tener muchos planes unicornios, Bueno, y vinimos al pueblo 4 años después, pero ya habíamos emprendido, verbo que yo no sabía ni que existía. Y entonces eso, que se pueden tomar decisiones y que tienes que mirar hacia adentro y ser muy flexible porque puedes cambiar tú y virar, puede cambiar la vida y el mercado, vamos, cambia, que ya lo sabemos todos. Y para que veas cómo cambia la sociedad, Miriam, cuando nosotros nos unimos al pueblo, o sea, hace 12 años ya, alguien nos veía y nos decía, ay Ángel, que has venido a vivir al pueblo, ¿os ha pasado algo? Como diciendo, que decía, ¿estás enfermo? ¿Te ha pasado algo para que te han desahuciado? O sea, ¿te ha pasado alguna tragedia para tener que venirte? Hace 4 años, cuando me hice las gafas, cerca, en la ciudad cercana, me dijeron, no te aburres en Préjano. Y cuando acabó el confinamiento, que volví a la misma óptica, la misma persona, la dueña de la óptica, me dijo, qué suerte los que vivís en el pueblo. Entonces, yo te puedo asegurar que la percepción social en España en 12 años ha evolucionado del concepto de que desurbanizarte es un fracaso
a seguro que te aburres o no tiene las mismas implicaciones, a darse cuenta de que en cierta medida es un lujo. Es un lujo, que aquí también cumplimos con las normas que hubo, pero es diferente, aparte de que ya tienes terraza o jardín, o en nuestro caso vivimos en la montaña, aparte de que tienes oxígeno, la casa con más espacio, hay una serie de implicaciones distintas. O sea, cualquier pérdida de libertades se vive, puede sacar más la cabeza desde el campo. De hecho, hay un nuevo movimiento. Y también, por si me vas a preguntar, que éramos adelantados. Mira, dicen que desde la caída del Imperio Romano hay movimientos neorurales, para empezar. Pero el que es el referente del movimiento es del siglo XIX, que es el Henry Thoreau. Es decir, que esto es una constante. En los 70 hubo un movimiento neorural fuerte en Francia, en Italia, por Europa. Es decir, es verdad que después del confinamiento y la facilidad del teletrabajo y que los medios de comunicación pues lo están comunicando, pues se ve más, pero siempre ha habido un movimiento que no es para todo el mundo, ¿eh? Quiero decir que yo entiendo que hay gente que vive, mi madre, por ejemplo, mira, yo ahora vivo en un pueblo de 100 habitantes en invierno, luego el fin de semana pues viene más gente de la capital de la provincia o de provincias limítrofes. Y en verano hay mucha más gente, que también tiene sus inconvenientes, ¿eh? Vivir en un lugar donde la gente veranea tiene sus pros y sus contras. Y bueno, y lo de trabajar en casa ni te cuento, porque si trabajas en casa la gente no entiende que trabajes en casa, entonces te suena, te tocan, te interrumpen a cualquier hora, aunque sea tu familia. No sé si a ti también te pasa, pero trabajar en casa tiene también sus cosas. Es como si no trabajases. Pues ahora tenemos, después de 2 años tenemos pilates 2 días a la semana y 2 días zumba. Yo voy a pilates. Cuando yo salgo para mi casa al pilates, voy por completa, hay farolas, pero por completa oscuridad, no hay un alma en la calle más que un perro o un gato. Entonces, hasta que llego al ayuntamiento, hay un bar y el local del ayuntamiento donde hacemos pilates. No todo el mundo está preparado o sea, mi madre se pone triste, mi madre necesita escaparates, luces, bullicio. Entonces, mi madre solo viene al pueblo unos días. Es decir, que para ser neorrural, no solo voluntariamente, o sea, tienes que, por eso nosotros que tenemos una formación para dar consejos a gente que quiere cambiar su vida o pulirla, porque hay gente que me llama y me dice, oye, Marimar, es que yo estoy a gusto con mi marido, con mi trabajo y con mi casa, me va bien la buena vida, entonces tú estás en la fase diamante, o sea que no hay que dejar cosas para vivir mejor. O sea, a veces solo necesitas chapa y pintura, no necesitas tirar, solo chapa y pintura. Bueno, sobre todo poner luz, que es lo que tú has dicho, pensar. Cuando estás quemada, la gente realmente quiere huir. Yo en su momento también quería huir, O bueno, cuando la gente quiere huir y entonces mitifica los pueblos o vivir en la playa o viajar por el mundo trabajando por internet, que es mucho más duro de lo que la gente cuenta. O sea, hay muchos pajaritos, pero hay que estar en un pueblo, o sea, un pueblo o la playa no es donde veraneas 15 días habiendo cobrado la paga extra. Yo recomiendo a todas las personas que estén un año con su invierno, con su frío, sin fiestas, sin cenas, sin tus paguitas extras. Entonces, si no lo tienen claro, se alquilan su vivienda en la ciudad y se van a vivir a esa ciudad más pequeña o ese pueblo o enfrente del mar para que vean, porque igual no aguantan el primer invierno. No solo hablo de frío, puede ser pues sin la cuadrilla de verano, sin tantas brilli, no es lo mismo. Entonces que hay que verlo. Y tú me interrumpes cuando quieras. Y para unirlo de pensar, hay autores, Miriam, que dicen que solo si pensásemos más, que para eso tenemos cerebro, nuestra vida sería mucho mejor. Yo esto lo confirmo completamente y hay una cosa que me apena, es que, mira, para organizar una boda, una despedida de soltera, irte a Alemania porque juega tu equipo de fútbol, irte a hacerte implante de pelo a Turquía,
Hasta hace 2 días muchas amigas se iban a Londres el fin de semana a comprar de clase media y medias bajas. Es decir, ni te cuento operaciones de estética, tatuarte, para cosas, con todos los respetos, pero más intrascendentes, frívolas, la gente utiliza sus neuronas. El viaje, dónde voy a dormir, pros, contras, qué presupuesto tiene. Yo he visto bodas para las vacaciones. Hay gente que analiza un año sus vacaciones. O sea, hace un business plan de cosas secundarias. Bueno, pues por razones que se me escapan, o no se me escapan, pero si lo analizo es demasiado triste y de ingeniería social, nos bloqueamos cuando hacemos eso con nuestra vida. Hay una indefensión aprendida brutal. Entonces, el primer punto de nuestra formación más o menos hay una frase de Seth Godin que me apasiona y tengo alumnas que lo tienen enmarcado. Antes de pensar en tus próximas vacaciones, construye una vida de la que no tengas que escapar. Voy a repetirlo. Antes de pensar en tus próximas vacaciones, construye una vida de la que no te quieras escapar. Que no significa que romper con tu lugar habitual sea muy sano, mentalmente. Pero no puede ser, y además lo confirmo en España, pero es que he visto comuniones, o sea, ya no bodas, es que era un business plan, es que era un plan de negocio. O sea, además hablamos de eventos con un presupuesto y que la gente pide hasta créditos. Lo que quiero decir es que para hacer cualquier cosa en tu vida que te guste, pones tiempo, neuronas y energía. Pues si solo pones un 10% de esas cosas para analizar tu vida, subes una dimensión, o sea, una escala. Quiero decir que mejoras, que te pules como un diamante. O sea, que tienes razón, solo con pensar. Y este ejercicio, y luego, por ejemplo, en nuestra formación hay 8 módulos que te los digo no para hablar de ellos, sino porque considero que son las etapas que todo el mundo debería hacer para mejorar su vida. La primera es 50 razones que te alejan de tu buena vida, concepto tan subjetivo. O sea, para unos puede ser invertir en criptomonedas en Bali mientras haces surf, para otros criar tulipanes y para otros tener 4 hijos, ¿vale? Entonces, primero analizar por qué no estás donde te gustaría ahora. Porque en muchos casos, Miriam, es como si tuviésemos, no pasa nada malo, es como si tuviésemos palos en la rueda de la bicicleta y no avanzas. O sea, a veces solo con quitarte las zancadillas que sin querer has dejado que se pongan, hay gente que va como un cohete. Yo tengo alumnas que solo con ver lo que quieren, pero si no necesito una lotería, si esto lo puedo hacer. Entonces, otras veces, a veces es miedo, Aquí está todo el pack de miedos. Miedo al que dirán, miedo a brillar más que mi pareja, miedo a quedarme sin dinero. Por eso a veces hay que hacer las cosas, bueno, a veces no siempre, sin temeridad, bien analizado, por etapas. Pero a veces, o sea, primero es ver los frenos que me impiden estar o tener ciertas cosas en la vida. Porque de verdad que a veces solo con ponerles luz se desmaterializan. Y aquí me has dicho una cosa antes. Sí, muchas personas llegan a los 30, 40, 50, 60, 70. Yo tengo alumnas de 77 años y dicen, ¿cómo he llegado aquí? O sea, ¿cómo he llegado aquí? Y normalmente es o por decisiones que tomaste como pudiste a los 18 años, por inercia, o lo que es peor, por decisiones que han tomado otros. Estudiaste esto porque tocaba. Yo creo que ya echarle la culpa a los padres de que estudias Derecho o Economía o lo que sea en el siglo XXI, mandan a gritarse, Ya está bien, o sea, esto lo puedes decir hace 50 años, pero por favor un poquito más de madurez, terrícolas del siglo XXI, en fin, o hacer terapia para sanar. Quiero decir, pero normalmente la gente, yo no estoy ahora con 30, 40, 50, 60 donde me gustaría. Entonces, ¿cómo he llegado aquí? Suele ser por decisiones que no has tomado y la vida nos arrastra, porque la vida es dura, nos arrastra, sobre todo cuando ya te metes en un nivel de deuda, necesidad de trabajar, hijos, etcétera. Entonces puede ser por decisiones que no has tomado
o por las cosas que tomaste a los 18 años como pudimos, que yo tampoco a los 18 años era ninguna iluminada. De hecho, yo abrí los ojos a los 36, pero vamos, abrí los ojos a los 36 y giré el timón. De ahí a que más o menos haya conseguido una vida confortable y autosuficiente en el sentido de que somos autónomos y podemos vivir con nuestros recursos. No hablo de placas solares y huertas, que vamos, tengo 2 berzas y 2 lombardas, o sea que con eso no sobreviviríamos ni una semana. Entonces, que tiene razón. O sea, que hay que pensar, sobre todo ver cómo he llegado aquí. Bueno, pues parece que hay un timón en algún sitio que desde luego yo no lo cojo. Este es el segundo ejercicio. Coge el timón, aunque cueste, y luego lo llevaremos poquito a poco, o poco a poco, o de golpe, a donde queramos. También me han dicho, entonces la primera etapa es 50 posibles frenos o razones que te alejan de tu buena vida. La segunda es auditoría de tu vida. Aquí el único que audita es la ITV, los coches, por Estado, y Hacienda también por impositivo legal. Pues tenemos que hacer lo mismo voluntariamente con todas las áreas de nuestra vida. Esto lo sabes muy bien. O sea, el área de la salud, del trabajo, de los ingresos, que son 2 cosas distintas, que esto, lo de la falta de inteligencia financiera en España es como, ya lo habrás tratado otras veces. O sea, empleo e ingresos son cosas distintas. O sea, hay que auditar las áreas importantes de nuestra vida. Salud, trabajo, ingresos, amistad, familia, hijos si se tiene, creatividad, ocio, espiritual. Hombre, tantas no, si estás en el pozo, pues igual con lo justo es suficiente. Y luego todos los autores de coaching y desarrollo personal, aunque sean mujeres, olvidan el hogar. Vamos, que somos como un caracol. Un lugar, yo soy la autora de un libro de hogar terapia, lugar importante donde los haya, donde recargamos pilas, puede ser un oasis, puedes regenerarte, conseguir paz. Es decir, eso no está en ningún manual de la rueda de la vida. Hay cosas surrealistas no, hay cosas como legado, bien, que no todo el mundo está en la fase legado, tenemos demasiada gente en la fase sobrevivir. Tendríamos que pasar luego a sobrevivir mejor y luego a sobrevivir sintiéndome yo más feliz y luego ya veremos el legado. Pero quiero decir que hay cosas como aventura, área que en mi vida me importa un bledo, pero si es importante para otros, lo analizan, y no hay hogar, y hay que trabajar el área de hogar, porque además el área de hogar puede ser un trampolín, es el que te va a permitir conectarte con tu talento. Bueno, entonces, analizar tus miedos, tus frenos, porque algunos los puedes quitar y otros hay que trabajarlos. Podemos trabajar el miedo, podemos trabajar la seguridad, tener un plan B, C y Z. Bueno, lo segundo, auditar tu vida en todas las áreas, y yo lo hago a través de preguntas poderosas. Sí, que por supuesto aquí hay miles de herramientas racionales, holísticas, astrológicas que te pueden ayudar, pero yo no quiero que la gente ceda su poder a un gurú. Yo creo que hay que usar el cerebro en nuestra vida, porque lo usamos poco, como te he dicho, o mucho para fiestas y poco para tu vida. Entonces, analizar todas esas áreas que yo doy, que me escriben alumnas y me dicen, Marimar, es que me sale humo de la cabeza. Llevo 2 días para hacer esta hoja de ejercicios. No he pensado tanto en mi vida y tengo 55 años en la vida. O sea, en la vida he pensado tanto en estas cosas, en la pareja, en qué quiero, en cómo lo voy a hacer. La tercera es tomar decisiones, Miriam, porque todo el mundo, más o menos, todos podemos saber qué objetivos tenemos, qué nos gustan, cuál es ajustar nuestra brújula, nuestros valores. Tomar decisiones, y eso hay que aprender, y hay que decir que todas las decisiones implican un precio, las que tomas y sobre todo las que no tomas y toman otros. El precio puede ser económico, puede ser de tiempo, puede ser de desgaste, lo que te dé la gana, pero irte de la ciudad al campo tiene un precio, y quedarte amargada en un trabajo que no es coherente contigo, que te desmotiva y encima le echas toda la culpa a los jefes, al gobierno, a las hadas del bosque, porque lo de victimizarnos está a la orden del día y hay cosas que son verdad, pero otras, pues mira, con lo que hay, tengo que coger el timón y moverme. No siempre hay un amplio margen de maniobra, pero siempre lo hay más de lo que creemos. Entonces, el tercer módulo es tomar decisiones.
que es bastante fácil, porque la vida no es como Salomón. No siempre tienes que elegir entre casarte con dos personas maravillosas o elegir entre el trabajo de tu vida y en fin, que no, que la vida no es peliculera, de que al final nuestra vida son miles de microdecisiones que tomamos cada día. Si nos despertamos con despertador, si elegimos un cosmético natural, si desayunamos con paz, si hacemos una afirmación positiva, si hacemos un trabajo de gratitud, la ropa que te pones, el medio de transporte que usas, si sonríes cuando llegas al trabajo o le sueltas lo que sea. O sea, tomamos miles de decisiones al día y estas las que configuran nuestra vida. El módulo 4 es escenarios de vida, que yo creo que es el fuerte que tenemos, que es que obligo a todos los alumnos a mirar encima del bosque. Porque más o menos cuando estamos ofuscados o queremos cambiar algo, sabemos 4 posibilidades, pero hay muchas más. Algunas no resuenan contigo nada y yo tengo analizadas 30, uniendo ingresos, porque claro, alguien nos está escuchando y dice, claro, qué fácil es esto cuando estás jubilado y te paga el Estado, o tú que teletrabajas y parece que te va bien. Esto es un prejuicio porque todo hay que currárselo, pero qué difícil es cuando vives en Madrid con 1.000 euros, tienes 2 hijos, una hipoteca y cargas familiares. Bueno, pues es verdad, depende. Si estás en el pozo, todo cuesta, tendrá un ritmo y necesitarás más estrategias. Pero yo siempre suelo decir que me preguntan, ¿cuándo se consigue la buena vida, Marimar? Pues mira, no depende de tu edad, ni de tus deudas, ni de tu presupuesto. Depende del hambre que tengas. Esto es el síndrome de Escarlata O'Hara. A Dios pongo por testigo que yo, voy a mejorar mi vida. Entonces, lo he visto con los alumnos. El hambre significa el nivel de compromiso, no de angustia. Según el nivel de compromiso que tú tengas con cojo el timón de una vez por todas, accedes antes, según el nivel de compromiso y la distancia que haya entre tu vida actual y tu vida deseada. Cuando es muy larga, pues tendremos que hacer etapas. Y como siempre digo, Miriam, esto es muy importante, la buena vida no es el destino, leches, es el camino. Tienes que conseguir una vida, un concepto de buena vida con unos hábitos en el día a día, ahora que eres precario o vives en el centro de la ciudad, y el camino, o sea, una buena vida diaria a nivel mini será una semilla para conseguir una buena vida con mayúscula según cuando sea tu objetivo. Porque no podemos conseguir felicidad, ni bienestar, ni prosperidad mañana si hoy cultivamos la semilla de la amargura, de la queja, del victimismo, de echar balones fuera, etcétera. Tenemos que cultivar hoy el autocuidado, la gratitud, tener las cosas claras, voy a mejorar mi vida. O sea, tenemos que cultivar hoy buenas semillas para recoger buena cosecha, porque no existe la cosecha sin... O sea, si cultivas tomates no vas a sacar fresas. Entonces estamos en los escenarios de vida. Pues hay uniendo ingresos y tipo de vida, pues por ejemplo puedes quedarte en tu trabajo actual y en tu casa actual. Puedes pedir una excedencia y quedarte en tu casa. Puedes pedir una excedencia y ser nómada. Que pues nómada es que hay gente que se va en autocaravana por el mundo que de barato no tiene nada. Yo les ofrezco, hay podcasts de gente que lo hace, o sea que tenemos metificado muchas cosas. Puedes conseguir, si estás muy quemado y tu ambiente de trabajo es tóxico, puedes buscar otro trabajo por cuenta ajena como primer paso antes de dar un salto a emprender si quieres. Puedes formarte porque no sabes por dónde te da el aire para conseguir un plan B y otros ingresos a medio plazo. Puedes compartir piso, puedes irte a vivir con tu madre, puedes irte a vivir a esa casa del pueblo que tiene tu tía y que nadie usa. No está muy bonita, pero bueno, si alquilas tu piso en la ciudad, pues así 30 escenarios. Puedes irte a una ecoaldea, en España hay ecoaldeas, también hay que ver los pros y los contras. Hay cohousing, o sea, desde cosas hippies a burguesitas, hay un montón
Hay viviendas sin hipoteca, low cost. Bueno, no voy a decir miles. Yo analizo 30 escenarios uniendo ingresos, vivienda y qué haces con la vivienda si ya la tienes en propiedad, que es, ahora no tengo las cifras, el 70 o el 80% en España. Entonces hay muchas opciones y entonces tienes que ver, de estas 30, yo no sabía que podía hacer tantas, pues puedo hacer 7. Estas 4, vamos, no las quiero ver ni en pintura, pero tengo estas 3. ¿Cuál es la menos mala para mí ahora? Entonces yo obligo a la gente a responsabilizarse de su vida, es decir, no vale, yo no puedo vivir en la playa, no puedo vivir como tú, Marimar, en el monte como Heidi, sino yo podría vivir en el monte con los escenarios A, B y C, pero en este momento no estoy dispuesto a hacer lo que implica. O sea, no es yo no puedo, sino, bueno, pues yo puedo esta opción 4 ahora a corto plazo y sin que esfuerza mucho. Me gustaría otro escenario, ya veré en el futuro, pero hay que cambiar rápidamente el no puedo por no sé cómo hacerlo ahora. Voy a ver cómo lo han hecho otras personas o voy a ver qué estrategias hay. Entonces, el módulo 4 es estrategias, que es muy útil, y ya cuando tenemos sesiones con las personas me tienen que decir, han tenido que pensar, que es lo que muchos no han hecho en 30 años. Y ya me dicen, estoy en el escenario tal y quiero ir a ese escenario. Y entonces ya podemos ver cosas. El siguiente módulo ya es vivir en un pueblo, con lo cual a mí me da igual que la gente quiera vivir en Nueva York, en un ático en la Gran Vía o en una aldea de Lugo. Porque para hacer esas cosas, o sea, tú tienes que tener un mapa, pero las estrategias son las mismas. Entonces hay gente que me dice, ¿puedo hacer solo el módulo irse a vivir al campo? No, porque para irse a vivir al campo hay que tomar decisiones, hay que hacer las paces con el pasado y sobre todo tienes que tener una fuente de ingresos, porque hay 2 dimensiones distintas. Una cosa es vivir en el campo o en la playa y otra cosa es de dónde me llega el dinero. Hay gente que puede irse de Madrid a Ávila, bueno, me da igual. Entonces, o teletrabaja 2 días a la semana y entonces puede cambiar de vivienda, pero con los mismos ingresos, con lo cual solo que tiene que trabajar la dimensión cambio de vivienda. Pero si quieres cambiar de trabajo o encima emprender, ya estás hablando, no es que estés complicando, estás pues añadiendo pues temas a los que hay que dedicar energía. Son 2 dimensiones. Vivir en un sitio más conseguir los ingresos. Si encima tienes niños pequeños, son 3 dimensiones. Como tengas una enfermedad y que tengas que prestarle atención, son 4. Yo no creo que se puedan tener 3 frentes abiertos en la vida, con toda sinceridad. Creo que puedes apagar los fuegos de uno en uno. Bueno, y si me dices que estás mal con la pareja, vamos, ni te cuento, ni lo recomiendo. O sea, los frentes en la vida, las batallas son de una en una, de 2 en 2, pero de 5 en 5, de 5 en 5 no es posible. De todas formas, la vida ya te quitará. Entonces, eso, que cuando ir a vivir al campo es completamente realista, pero que sepas que una cosa es escuchar los pajaritos. Ahora yo escucho todos los pajaritos por la mañana, pero es que los pajaritos no pagan Hacienda, la luz, ni el combustible, ni la comida, ni internet. Entonces, hay que hacer más cosas que querer escuchar los pajaritos para irse al monte. Y analizamos, por supuesto, pros y contras. Y luego no solo es un pueblo pequeño, Miriam. En España, que el 80% del territorio está vacío, hay una tercera España, que es la España de provincias. Más allá de los grandes núcleos urbanos, la España de provincias, que no es la de hace décadas, es todo un mundo por descubrir y que hay personas que con pasar de una ciudad grande de millones de habitantes a una provincia de 100.000 o a ciudades de 50.000, 25.000, ya hacen esa vida slow a la que anhelan. No se tienen que ir a un sitio como yo que no hay tienda. Vamos a ir una pronto, pero no tenemos tienda, entonces es una logística diferente. El 5.º módulo es emprender. No, el 6.º módulo es emprender.
que es algo que todos tenemos que escuchar, porque al final la vida es emprender, aunque quieras emprender un hobby, un talento, montar la asociación de tus vecinos, o sea, que no hace falta ser autónoma para emprender, o sea, son cosas que nos vienen bien a todos. Y el último es un plan de acción, porque pajaritos es fácil desear, o sea, mucha gente se queda en el nivel de fantasía. Cuando me toque la lotería haré esto, cuando mi pareja cambie haré esto, cuando mis hijos crezcan haré esto, cuando mi madre no me toque las narices haré esto. Pues no, así no va. Tienes que hacer esto cuando te los propongas con un plan de acción. O sea, bajar a tierra. De hecho, yo suelo hablar mucho de embarrarse, porque comprar un curso, sea el mío o cualquiera, hacer la hoja de trabajo, contratar al coach más caro en España, eso está muy bien, pero el que tienes que bajar al barro eres tú. Y el último es nuestra historia. O sea, es nuestra historia con los pros y contras de lo que nos arrepentimos. O sea, de haber cambiado de vida no nos hemos arrepentido ni un solo segundo. Pero yo tenía unos objetivos cuando mi hijo era pequeño y quería criarlo y encima no dormía, y ahora tengo un hombre con barba en casa, que es completamente diferente. Entonces, mis valores siguen siendo los mismos, mi brújula, paz, espacio, libertad y tiempo, pero ha cambiado mi día a día. Tienes que meter ya la ambición, pues el emprendimiento, ser autónomo en España es un poco ser Quijote. O sea, ya tengo otros frentes abiertos, pero no he cambiado el medio, el lugar donde yo decidí, que era el pueblo donde veraneábamos. Y no sé si he contestado más o menos a tus preguntas o he metido miedo. Bueno, yo creo que la verdad es que has dado muchísima información y creo que tu experiencia de vida sirve como ejemplo, ¿no? De que, claro, que es posible una vida alternativa y al final se trata, yo creo que de tener claros tus valores, ¿no? Que al final para ti, pues como comentabas, paz, espacio, libertad y tiempo. Qué importante como resumen, pues hacerse esas preguntas, como en tu caso esa pequeña dinámica, ¿no? De irse cada uno por el monte y hacerse dos preguntas que a priori pueden ser muy banales, pero bueno, que se sacan muchas cosas de ahí, ¿no? ¿Qué harías si te tocara la lotería o qué harías si te quedara un año de vida? Y después también yo creo que actuar, ¿no? Porque la vida cambia con el cambio. Muchas veces como que estamos esperando a que todo se alinee para poder actuar y ocurre al revés, ¿no? O sea, tú actúas y la vida te va poniendo los caminos y los medios. Entonces eso sería un poquito también, yo creo que la conclusión. Nos hemos dejado un montón de temas, ya viendo las horas que es, me hubiera encantado preguntarte también pues cómo esos valores a lo mejor han organizado de alguna manera pues tu hogar, tus hábitos alimenticios, que sé que tenéis un blog estupendo donde compartís muchas recetas saludables. Pero bueno, eso será en otra ocasión, que seguro que siempre hay tiempo para más. Y bueno, no me gustaría terminar esta entrevista sin que nos contaras un poquito dónde pueden seguirte y encontrarte las personas que te estén escuchando, María del Mar. Sí, bueno, hoy nos hemos centrado en honor a la filosofía de tu podcast, Metamorfoseando, en lo que son consejos de cambio de vida. Cambio de vida es una palabra gruesa, ¿eh? Puede ser encontrar más sentido, ser más coherente contigo mismo, o sea, que puedes no querer cambiar nada, ni tu vivienda, ni tus ingresos, ni tu pareja, ni tus hijos, pero eso, pulirte como un diamante, sacar más provecho de ti, estar más satisfecho de tu vida. O sea, que no hay que... La opción vikinga es una de 30. Bueno, hay varias opciones vikingas. Y lo que has dicho de los valores, eso es algo que le recomiendo a todo el mundo que haga, que son subjetivos, porque para cada uno paz significa distintas cosas. Si tú tienes tu brújula, tus valores, luego ya solo tienes que trazar un mapa. Que luego te tuerces 1000 veces del mapa, no importa. Pero si tu norte de vida lo estableces todo, o sea, no vas dando, o sea, no vas como la rueda del hámster, te bajas en algún momento ahí, que mi norte estaba ahí, voy otra vez, que me he torcido. Entonces es muy importante que tú tengas el norte de tu brújula, que es completamente personal, a medida e intransferible, independientemente de lo que haya en la sociedad en ese momento. Y luego sí, lo del hogar es un temazo. Mi nuevo libro es Hogar Terapia y yo soy hogariza convencida.
y además creo ha habido un hogaricidio ni el último siglo, o sea, esto es desde hace siglos, y nos han castrado. Hay muchos poderes ocultos dentro de un hogar. Lo han desvirtuado con la palabra maruja y con una serie de cosas, pero el fuego del hogar simbólico, nunca se ha extinguido, pero ha estado ahí como silencioso. Y es parte de esta ingeniería social, hacinamiento, meternos en el mercado, uniformizarnos a todos, cortarnos alas, etcétera. Y creo, aunque apenas esté hablando de este tema, sí con cocina y sí con ordenar las casas, que es una profesión emergente, no ha habido una visión integral, holística desde arriba del home power, de todo lo que un hogar equilibrado, luminoso, amoroso y a tu medida puede hacer por ti. Que sepas que mucha gente en el confinamiento se dio cuenta, aunque tuviesen casas de lujo, con espacio y con comodidades, se dieron cuenta de que tu casa no es solo un hotel donde dormir, leer un cuento a los niños y abrir una copa de vino o ver una peli, sino que si no estás fusionado con tu casa, si tu casa no te permite desarrollar tu potencial, no tienes un hogar, tienes 4 paredes. Entonces, el confinamiento ha permitido a muchos, independientemente de los metros, aunque entiendo que los metros y las comodidades ayudan, por supuesto, y la terraza o el jardín o el bajo, tengas animales o niños pequeños, lo que sea. Yo creo que hay que buscar esa función. O sea, tu casa tiene que ser un reflejo de tu interior y que sepamos que hay un potencial oculto en las casas que es barato y fácil descubrir. Y bueno, cojo el testigo que me dices. En el futuro hablamos de hogarterapia o de inteligencia doméstica, que es lo mismo con otra palabra. ¿Y cuál era? Si me pueden encontrar, mi web es hogarconsciente.com. Esa es un poco, desde ahí pueden ir, o al blog, que es La Cocina Alternativa. Yo tengo un club, que es el Club Hogar Consciente, donde hablamos de cocina sana, hogar natural y desarrollo personal, porque que sepa la gente que nos escucha que la palabra economía, que viene de oikos y onos, es realmente la gestión del hogar. O sea, la palabra etimológica de economía viene del hogar. O sea, que en el Club Hogar Consciente podemos hablar de pensiones, de repostería, de mindfulness, de tejer o de criptomonedas. Quiero decir que un hogar es un aspecto de sexualidad consciente, de crianza, de viajar o de lo que queramos, porque un hogar es una cosa integral. Y el destino, la buena vida para personas que quieran, bueno, pues de verdad coger el timón por fin de su vida, o agarrarlo más fuerte o saber dirigirlo al lugar donde quieren, porque nunca es tarde y tenemos alumnos que superan el septigenio, me parece que se llama. Y además es que tienen un nivel de maniobra muy amplio en comparación de otros con 30, depende de cómo estén. Pues desde Hogar Consciente, La Cocina Alternativa, y en Instagram Hogar Consciente y más, me pueden encontrar. Y del tema hogar, lo que tengo recién salido del horno es Hogarterapia, cuidar de tu casa es cuidar de ti y del planeta, que está publicado por RBA Integral. Bueno, María del Mar, pues con esto nos quedamos, con este recordatorio y esta nota mental sobre la importancia de vivir pues una vida consciente, reordenar nuestras prioridades, concedernos tiempo también y qué importancia cuidar de este espacio, ¿no? Que es nuestra casa, nuestro lugar sagrado, nuestro templo, ese reposo del guerrero frente al mundo exterior, ¿no? Que a veces es tan hostil. Y bueno, utilizas tú mucho una frase en tus ponencias de un filósofo alemán que me gusta mucho, sí, y que dice algo así como... Que está vivo, ya me lo he cargado varias veces, está vivo, tiene 90 y pico años, Hans Magnus Enzensberger, pero que sigue vivo, que lo sepamos.
Pues él decía algo así como que los lujos del futuro no consistirán tanto en el acopio de objetos superfluos y en su exhibición, tal como ha sido la norma histórica, sino que se producirá un cambio de prioridades y que los nuevos privilegios consistirán en disfrutar de bienes aparentemente muy básicos, pero que no abundan, como el tiempo, el espacio, la tranquilidad, un entorno saludable o la libertad de escoger a qué prestamos atención. Así que bueno, con esa libertad que a ti también te caracteriza, con esos valores, esa brújula, ese core de tu vida que tú también conoces y que aplicas diariamente, nos quedamos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer contar con tu aportación en el día de hoy. Y a vosotros, muchísimas gracias también por estar un día más al otro lado. Si os ha gustado este episodio, os animo también a escuchar los capítulos 61, 62 y 64 del podcast, donde hablamos de otras vidas con propósito. Además, podéis seguirme a través de mi cuenta de Instagram, @metamorfose.ando, donde comparto más contenido de interés sobre temas relacionados con el autoconocimiento y el desarrollo personal. Muchas gracias y nos escuchamos el próximo martes en un nuevo episodio del podcast. Muchas gracias, María del Mar. Gracias a ti por invitarme. Metamorfosis es una palabra mágica y en eso consiste la vida, y deseo a todos los oyentes una feliz, buena vida a su medida.